Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer el versículo 1. La escritura dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Vamos a estar hablando hoy. Estamos entrando en este tema de Primera de Corintios capítulo 14, y vamos a estar hablando sobre la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre en el entendimiento y en el espíritu. Entonces vamos a hablar un poquito de la diferencia, lo que Pablo nos va a hablar más adelante sobre el entendimiento y el espíritu. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Entonces, cuando leemos estas escrituras de Primera de Corintios, Pablo va a tratar sobre el tema del hablar en lenguas en la congregación, en la iglesia. Entonces, por eso en el versículo 2 él dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, hay una situación que él está lidiando sobre el hablar en lenguas. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y luego en el siguiente versículo dice: pues nadie le entiende, que es lo obvio. Dice: nadie le entiende. Pero luego de decir que nadie le entiende, él dice: aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, sin embargo, hay algo importante que está sucediendo. O sea, él no va simplemente a decir que es palabrería nada más, sino de que alguien sí le está comprendiendo. Entonces, Corintio estaba teniendo una situación. La situación no es tanto el hablar en lenguas en su esencia. O sea, Pablo no necesita aclarar lo que es hablar en lenguas. El problema es de que en Corinto todos les gustaba levantar el hablar en lenguas como lo más importante en un servicio. Entonces imagínense que estuviéramos en el servicio y todos estuviéramos hablando en lenguas. En un servicio, no es un tiempo de oración, sino que imagínense que estuviéramos en el servicio y yo empezara a hablar en lenguas por el micrófono. Y tuviéramos muchas personas tratando de enseñar en lenguas, o sea, prácticamente mostrando como enfocándose solamente en lo espiritual. ¿Qué sucede? El hablar en lenguas es algo importante y es algo espiritual. Sin embargo, nuestra mente natural, nuestro espíritu, nuestro entendimiento natural no tiene ninguna clase de enseñanza que vaya a recibir. Es una obra espiritual. Entonces, por eso él está tratando de hablar, se puede decir, la diferencia entre el que habla en lenguas y el que profetiza. Versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En esta escritura, cuando él está hablando de profetizar, él no está hablando de profetizar en el sentido de yo decirle el futuro a alguien. Él está hablando de la predicación ungida. Es cuando una persona se levanta en el púlpito, predica o habla la palabra de Dios con celo,
con unción de Dios y la habla en el lenguaje que todos entienden. Entonces a eso se refiere. El que profetiza habla a los hombres. ¿Por qué? Estoy hablando en el lenguaje de hombre. Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el problema es de que los corintios tenían una mente, hay un dicho en inglés que dice que they were too heavenly minded, that they were no earthly good. O sea que tenían la mente solamente en el cielo y no eran buenos para nada en la tierra. Y eso es lo que sucede, que en una iglesia donde la única importancia hay es lo espiritual, lo sobrenatural, si lo podemos poner en esa forma, solamente lo sobrenatural, entonces las personas no van a tener ninguna clase de crecimiento en Jesús, porque no van a conocer la otra parte, que es la predicación, que se profetiza en el lenguaje de las personas. ¿Para qué? Para comprender. Entonces Pablo está tratando de explicar esto a los corintios, de que está tratando de explicarles la importancia de aprender a identificar el momento para hablar en lenguas y el momento para profetizar. Él no va a decir el profetizar sirve más que el hablar en lenguas, o el hablar en lenguas sirve más. Cada uno tiene su lugar. La palabra debe ser enseñada y debe ser hecho en el lenguaje de las personas. El hablar en lenguas es una obra espiritual, la cual él nos explica qué sucede. Por ejemplo, el que dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que el hablar en lengua extraña es algo que al final va a beneficiar solamente a la persona individual. Y aquí está hablando prácticamente cuando uno está orando en lenguas. Y luego, pero dice el que profetiza a la iglesia edifica. O sea, si yo empiezo a enseñar a ustedes las palabras, a la palabra de Dios, todos vamos a ser edificados. Entonces, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Él que está hablando, él está hablando del contexto en la iglesia. Él dice, yo quisiera que todos hablasen en lenguas. O sea, él no está disminuyendo la importancia de hablar en lenguas. Sin embargo, está aclarando de que en la iglesia, en la congregación, es importante que se hable en el lenguaje que todos van a comprender. Hablando de la enseñanza, de la exhortación, de uno poder enseñar, dar la palabra del Señor. Entonces sí dice, quisiera que todos hablasen lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba y de edificación. O sea que en la iglesia, al hablarle a toda la congregación, es más importante profetizar que hablar en otras lenguas, a menos, él pone un a menos que sea un mensaje de Dios y que venga con una interpretación. ¿Por qué? Porque en ese momento todos vamos a entender lo que dice el mensaje. Amén. Todos vamos a entender. Entonces Pablo está aclarando aquí diferentes cosas. Primero está hablando del contexto, es la iglesia. El contexto de esto no es su casa. El contexto de esto no es su tiempo personal con Dios. No es su closet de oración. ¿Por qué? Porque usted no necesita a nadie que le profetice en su closet. Amén. Usted no necesita a nadie que le profetice a usted solo en su casa. Él está hablando de la iglesia. El contexto es la iglesia, la asamblea de los creyentes. Entonces, en la asamblea de los creyentes, más importante es que se hable en el lenguaje entendible de todas las personas. En la asamblea de los creyentes. Y si hay mensajes en lenguas, que vengan con interpretación. O sea, de que si vamos a tener estos momentos espirituales donde Dios nos trae un mensaje en lenguas, es importante que también haya una interpretación. Entonces el versículo 6 él dice, ahora pues,
hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? O sea, si yo voy a una persona y quiero hablarte en lenguas. Entonces, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Entonces, y yo sé que parece chistoso de pronto lo que está diciendo Pablo, es si yo voy a vosotros hablando en otras lenguas. Lo que pasa es de que hay muchas iglesias que están desbalanceadas. Algunos lugares solamente es el hablar en lenguas. Otros lugares no se habla en lenguas nunca. Y es muy claro en la escritura que Pablo no está queriendo que la iglesia vaya a ninguno de esos dos extremos. ¿Ok? Hay lugares donde un visitante entra y se va a asustar. Porque no entiende nada. No sabe lo que está sucediendo. No tiene ni idea qué está diciendo la gente. Luego hay otros lugares donde un visitante no se va a asustar, pero al mismo tiempo nada va a suceder. Al mismo tiempo nunca hay una visitación de Dios sobrenatural. Nunca se mueven los dones espirituales, no hay revelación, no hay profecía. Entonces Pablo está tratando de mantener la iglesia en un balance. El problema de los corintios era más dado a irse solamente a lo sobrenatural. Ese era el problema de los corintios. Ellos estaban más entregados a solamente lenguas aquí, lenguas allá, y todos querían como elevarse en este don. Y él viene a aclarar que prefiero que prediquen la palabra de Dios. Prefiero que se paren y empiecen a predicar la palabra de Dios para que alguien entienda y alguien se convierta. Entonces esa era la situación que Pablo está tratando de aclarar aquí. Ahora, más adelante, Pablo empieza a hablar de otras cosas. Por eso, el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Y este era el problema, como digo, no es un problema en sí, pero los corintios se habían desbalanceado. Vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Pero dice para edificación de la iglesia. El punto de los dones espirituales es edificar la congregación, no es edificarme a mí mismo. No es construir mi ministerio, no es construir mi fama, mi legado, no. El punto de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. Ahora, hoy no estoy tanto enseñando en este tema los dones espirituales. Dios mediante lo haremos la próxima semana. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y eso está hablando el que habla en la congregación. Otra vez, no estamos hablando del que ora en su casa, el que ora en su auto. Porque la interpretación es para el resto de las personas. Y si no hay nadie al lado suyo, no hay nadie que necesita interpretación. Amén. Pero en la congregación, en la asamblea, todos tenemos que tener entendimiento porque venimos a ser instruidos. Y si hay mensajes en lenguas, el paso que Él nos pide es oren para que puedan interpretarlo también. Ahora, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ok, es importante lo que Pablo está diciendo aquí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando una persona ora en otras lenguas, y él está usando la palabra de orar, porque hay una diferencia entre yo darle un mensaje en lenguas a la congregación, hablar a la congregación en otras lenguas, a orar en otras lenguas. Hay una diferencia. Hay tres cosas que Pablo menciona en este capítulo. Pablo menciona hablar en lenguas, Pablo menciona orar en lenguas y Pablo menciona cantar en lenguas. Entonces, estas son tres cosas que se hacen en lenguas. El hablar en lenguas es más que todo como un diálogo, y cuando es en la congregación, usualmente es con el propósito de que haya una interpretación, o sea, es un mensaje
para el resto de las personas, ¿ok? Orar en lenguas es mi devoción personal, ¿ok? Es orar personalmente con Dios. Y cantar en lenguas también es parte de mi devoción personal. Y aquí Pablo va a hablar sobre esto. Pero cuando yo estoy orando en lenguas, mi espíritu está orando, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes partes. Tenemos intelecto y mente, pero también somos un espíritu. Nuestro espíritu puede orar y nuestra mente puede no tener entendimiento de lo que estoy orando. Y eso es lo que está hablando Pablo. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu va a orar, pero mi entendimiento no va a tener fruto. O sea, no voy a comprender lo que estoy orando en sí. Entonces, versículo 15 es donde él pregunta, ¿qué pues? O sea, ¿qué entonces? ¿Qué hago con este dilema? ¿Qué hago? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y no para ahí, dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Paremos en esta escritura. Entonces, Pablo está hablando de que cuando una persona ora en lenguas o canta en lenguas, está haciéndolo con el espíritu solamente. ¿Qué espíritu? El de usted. Usted está hablando en el espíritu, en cosas espirituales que pasan por encima del intelecto terrenal, el cual tenemos. Pasan por encima de eso. Tanto orar en lenguas como cantar en lenguas es algo que usted pasa por encima del intelecto natural. Y Pablo nos está hablando de un balance. Dice, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a orar con el espíritu y también voy a orar con el entendimiento. O sea, voy a orar espiritualmente, pero también voy a orar con mi entendimiento natural. ¿Qué significa? Voy a orar en español, voy a orar en inglés, voy a comprender lo que estoy orando, voy a peticionar, voy a hablar con Dios en mi intelecto. Entonces Pablo dice, es importante hacerlo de las dos maneras, en el espíritu, pero también con mi intelecto. En el espíritu es cuando yo comienzo a orar y no sé exactamente lo que estoy diciendo, pero espiritualmente sé de que algo está ocurriendo. Espiritualmente puedo reconocer de que Dios está obrando. Amén. Y hay veces sentimos esa unción del Espíritu sobre nosotros. ¿Ok? Esa unción especial que viene sobre nosotros y comenzamos a orar cosas que nuestra mente natural no comprende naturalmente. Sin embargo, espiritualmente podemos discernir que Dios está haciendo algo. Entonces, es importante ver de que Pablo dice, voy a orar con el espíritu, también voy a orar con el entendimiento. O sea que voy a entender, voy a también orar de maneras que voy a entender. Entonces, ¿qué es importante recibir aquí? De que no podemos enfocar nuestra vida nada más a orar en lenguas, ¿ok? Y tampoco podemos enfocar nuestra vida nada más a orar intelectualmente. Tenemos que hacerlo de las dos maneras. Tenemos que orar con el espíritu, también tenemos que orar con el entendimiento. Vamos, y de la misma forma él habla de cantar en el espíritu. Yo sé que muchas personas no saben lo que es eso, pero es prácticamente cantar en lenguas. Ahora, esto no es un requerimiento. Sin embargo, lo que él está hablando es de que si voy a estar conectado con este mundo sobrenatural, tengo que aprender a estar también conectado con los pies en la tierra. Entonces hay que aprender a tener un balance de lo que es el mundo sobrenatural y el mundo terrenal. Amén. Tener ese balance de que no es solamente lo sobrenatural, no es solamente lo terrenal. Y el mundo de la oración debemos estar conectados en esas dos dimensiones. Hay momentos donde mi oración no va a ser en lengua, sino hay momentos donde yo necesito orar con Dios, a Dios, y hablar con Dios como si estuviera hablándole a una persona que está enfrente de mí. Amén. Y no hay, se puede decir que no hay momentos donde uno diga es más importante esta oración que la otra. No.
Hay momentos donde Dios ha respuesto simplemente hablando en español o en inglés de una forma hasta calmada. Hay momentos cuando Dios se ha movido sobrenaturalmente, hemos orado en esas lenguas y de repente Dios también ha respuesto. Pero es importante mantener esas dos dimensiones vivas en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, por supuesto, cuando hablamos de orar en lenguas, estamos asumiendo de que la persona ya ha sido llena con el Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos llena. De ese momento en adelante tenemos la bendición de poder orar en el Espíritu. Amén. Tenemos la bendición de poder orar en esas lenguas de fuego. Se puede decir, no es tanto la lengua natural, sino que son lenguajes espirituales que Dios ha dado a nosotros. Por eso se llaman lenguas de fuego, porque es un lenguaje espiritual que Dios nos da a nosotros. Y usualmente cuando oramos en el Espíritu es porque hay una unción que viene sobre nosotros. Y es importante también aprender a distinguir eso cuando quiero orar en el Espíritu simplemente porque quiero orar en el Espíritu, o de verdad hay una influencia de la presencia de Dios, de verdad hay una unción de la presencia de Dios. Amén. Y eso es importante, saber de que necesitamos, cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu está orando influenciado por el Espíritu de Dios. Amén. Hay una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Y es algo que bendice nuestra alma también, bendice nuestro espíritu. Amén. Entonces Pablo dice, voy a orar en el Espíritu, voy a orar en el entendimiento, voy a cantar con el Espíritu, voy a cantar con el entendimiento. Amén. Y es importante mantener, esto se puede decir como un balance espiritual para nuestras vidas. Ahora, en el versículo 20, miren lo que dice Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto es una escritura de Isaías capítulo 28 versículo 11. Y esta escritura, por eso él dice, en la ley está escrito. Pablo está hablando de algo escrito en el Antiguo Testamento. En la ley está escrito. Esto es una profecía que Isaías trajo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba desobedeciendo al Señor y no estaban escuchando la voz del profeta. Y entonces el profeta les había llamado a que confiaran en Dios y no hicieran alianzas con las naciones paganas. Pero sin embargo no quisieron escuchar al profeta, el cual les estaba dando el camino de confiar en Dios, y por tanto, por consiguiente, iban a tener paz y descanso. Cada vez que confiamos en Dios tenemos paz y descanso. Sin embargo, ellos no querían escuchar la voz del profeta, sino que siguieron haciendo sus alianzas con naciones paganas, supuestamente para entrar en tratados de paz. Hicieron alianzas erróneas y se entraron afuera de la voluntad de Dios. Y entonces Pablo está trayéndonos a recordar este evento de cuando el profeta le estaba hablando al pueblo de Dios. Y la profecía era esta: que entonces él les va a hablar con lengua extraña. Esta lengua extraña en Isaías 28 era la lengua asiria. Los asirios iban a venir, eran bárbaros y iban a tomar control de ellos, y de ahora ellos iban a tener que escuchar y obedecer la voz de los asirios. Y el pueblo evidentemente no escuchó y entró en cautiverio, y se fueron en cautiverio de Asiria, y terminaron en cautiverio con los babilocenses últimamente. Entonces Pablo está hablando de las lenguas y está hablando de la señal. En el Antiguo Testamento hubo juicio
Y estas lenguas fueron un juicio al pueblo de Israel. Porque las lenguas representaban el juicio de que no escucharon la voz del Señor. Había un juicio porque no creían, no creyeron a Dios, no creyeron la voz de Dios, no creyeron las profecías de Dios. Por lo tanto vino un juicio sobre ellos. Y cayó el juicio y fueron entregados a los asirios y esa lengua extraña vino sobre ellos. Ahora, entonces, cuando nosotros volvemos ahora al Nuevo Testamento, que es peculiar de por qué Pablo está trayendo esta escritura, se puede decir al pueblo de Israel ahora, a los cristianos, a los corintios, lo que está referenciando él, y en el versículo 22 él lo aclara. El versículo 22 dice, así que, por lo tanto, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal. Entonces, en el Antiguo Testamento, estas lenguas fueron una señal para Israel. Fue una señal grande para Israel, para el pueblo de Israel. Y estas lenguas tenían que ver con la incredulidad de ellos. Y tenían que ver con la voluntad de Dios, a lo que Dios los ha entregado a ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, prácticamente lo que Pablo está diciendo es que las lenguas son una señal que empiezan a crear diferencia entre la humanidad. Porque las lenguas crean una diferencia. Las lenguas es como una identificación. El ser lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es una identificación que tienen las personas. Y es una señal de parte de Dios. Amén. Es una señal. Entonces, ¿por qué el contexto del Antiguo Testamento? Voy a explicarle por qué. Por ejemplo, en la escritura, en los evangelios hay una escritura donde la palabra de Dios dice que la piedra, la cual era Cristo, la roca, fue tropiezo para el pueblo de Israel. Ahora, para nosotros no fue un tropiezo, para los gentiles fue una bendición. Entonces, la misma roca fue un tropiezo y una bendición. Amén. La misma roca, para algunas personas se iban a caer en la roca. Otras personas iban a fortalecerse en la roca. Y la misma manera las lenguas también son de esa manera. El ser lleno con el Espíritu Santo es de esa manera. Es algo que crea una bendición y una identificación para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, también crean una división del mundo. Y el mundo es separado por esta señal de las lenguas. El mundo es separado por esta señal del recibir el Espíritu Santo. Es como si hubieran los que son llenos del Espíritu y los que no son llenos del Espíritu. Hay una división en la iglesia de Cristo y debería de la iglesia llena del Espíritu y el mundo afuera de la iglesia. Y entonces es una bendición, pero al mismo tiempo crea una división en la humanidad al identificar los que han sido llenos del Espíritu y los que no han sido llenos del Espíritu. Entonces, por eso, más adelante, en el versículo 23, mira lo que dice en el versículo 23. Si pues, hablando de las lenguas, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. ¿Ok? Y todos hablan en lenguas. ¿Qué quiere decir? De que el hablar en lenguas es normal en la iglesia. Pablo está diciendo. Es normal de que toda la gente de la iglesia pueda hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ha sido una señal dada a nosotros. Ha sido una identificación de parte de Dios a nosotros. Ha sido una bendición de parte de Dios a nosotros. Amén. Sin embargo, para personas afuera del mundo es algo extraño. Para personas afuera del mundo es un tropiezo. Porque es verdad, hay veces es un tropiezo. Es un tropiezo. Pero para nosotros también es una señal. Amén. Y también es una señal para la persona que de repente lo ve en acción y ve que Dios hace esto y dice, wow, increíble como Dios hace eso, como de verdad es algo sobrenatural.
Pero sin embargo es normal que en una iglesia todos hablen en lenguas. Pero Pablo está tratando de traer orden. Dice, no hay nada de malo en esto. Solamente que si entran incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahí lo dice, ¿no? ¿No dirán que estáis locos? Ahora, Pablo no está diciendo que el hablar en lengua es loco. Él está diciendo que para los indoctos, para los incrédulos es una locura. Para los que no lo han recibido, no lo entienden. Amén. ¿Por qué? Porque las lenguas es una señal. Amén. Es una señal específica que crea una división. Y entonces las personas como que si lo has recibido o no lo has recibido. Si lo recibiste, ya lo comprendes. Amén. Si no lo has recibido, es un algo extraño que no comprendes. Y hay una división. Entonces dice, si en realidad todos se reúnen, no van a creer que todos de ninguna manera Pablo está diciendo que hablar en lenguas, porque si lees en el versículo 18, todo lo que dice en el versículo 18 es partero del versículo 16. Lo vamos a tratar un momento. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, si tú estás bendiciendo a Dios en lenguas, tienes un visitante al lado, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, es una persona que no es activo en el Espíritu, no sabe lo que está sucediendo. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Dice, no entiende lo que has dicho, versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias. Dice, no estás haciendo nada malo. Tú estás haciendo algo bueno, pero el otro no es edificado. Ahora, si estás solo, estás bendiciendo en el Espíritu, estás orando en el Espíritu, estás cantando en el Espíritu, estás bien. Porque sabe lo que estás haciendo, Dios sabe lo que estás haciendo, todos están en acuerdo, en armonía. Sin embargo, en un lugar donde hay indoctos, visitantes, personas que no conocen, dirán, oye, ¿y qué pasa? Versículo 18, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ese es el apóstol Pablo. O sea, él en ninguna manera está diciendo que el hablar en lenguas es algo loco en sí. Es loco para los que no creen. Es locos para los que no han tenido esta experiencia, ¿verdad? Aleluya. Entonces, volviendo otra vez a donde estábamos, dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o perros, no dirán que estáis locos. Versículo 24, pero si todos profetizan y entran, ahora estamos hablando de predicar. Si todos predican en la congregación, si todos predican, amén. Y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, por eso es importante ver el contexto de lo que está hablando Pablo. El versículo 18 ya declaramos, y vamos a traer el versículo 18, aclaramos que Pablo no está en contra del hablar en lenguas. Él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, es posible que lo que Pablo se está refiriendo es en mi tiempo personal. En mi tiempo individual, en mi devoción personal, yo oro en lenguas, oro en el Espíritu, canto en el Espíritu. ¿Por qué sé que él está hablando personal? Por el contraste del siguiente verso. El siguiente verso dice, pero en la iglesia. ¿Sí ve ahí? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora es importante que entienda, Pablo no está hablando
de un tiempo de oración. En la iglesia también tenemos momentos de oración, donde oramos por necesidades. Cuando usted vaya a orar por una necesidad, si usted está orando, no es tiempo de predicar, no es tiempo de enseñar, no es tiempo de instruir ni de exhortar, es cada persona individualmente con Dios. Cuando oramos, cuando estamos orando en unidad y armonía, usted ora como quiera orar. Si usted siente orar en español, ore español o en inglés, o si usted siente orar en el Espíritu, ore en el Espíritu, porque eso es algo guiado por el Espíritu. Amén. Y es importante comprender que en la arena de oración, en el tiempo de oración, sí, ya en realidad el Espíritu hace lo que Él quiere hacer. Pero para el área de instrucción, no necesitamos ejercer el enseñar en lenguas o exaltar solamente mensajes en lenguas. No, la gente necesita instrucción, necesita que alguien les predique la palabra, que el evangelio sea predicado, amén, que la palabra de Dios sea explicada para que haya entendimiento en las personas, amén. Y al mismo tiempo tenemos que, de acuerdo a la palabra, aprender a balancear nuestra vida espiritual, de lo que es en el espíritu y lo que es en el entendimiento. Y saber de que hay que tener cuidado de una manera u otra. Pablo nos habla de que él tenía cuidado y era sensible al lugar en donde él estaba. Era sensible a si hay personas que no entienden esto, que no conocen esto, no es un momento para decir lo que pasa usted por a toda la oración en lenguas para espantarlos más todavía. No, ser sensible y comprender en qué estoy. Amén. En qué estoy. ¿En qué lugar estoy? Hay veces sucede esto y yo lo he visto con mis propios ojos, que nosotros estamos orando por alguien y en nuestro celo empezamos a orar en lenguas por esta persona y de repente la persona está así como que, ok, dejó de pensar, no está recibiendo nada. ¿Por qué? Porque para él ya no entiende nada de lo que está sucediendo. Amén. Entonces hay que ser sensible con lo que yo estoy tratando. Hay que ser sensible en el lugar donde yo estoy. Y eso es lo que Pablo dice: cuando llego a la iglesia, yo voy a enfocar en enseñar, voy a enfocarme en que las personas puedan recibir el evangelio. Cuando estamos orando por personas, usted tiene que ser sensible de por quiénes usted está orando, cómo usted va a orar. Porque el celo en sí no significa que está bien hacerlo. Solamente porque yo tengo celo de orar bien profunda, emocionalmente, ungidamente, no significa que es el momento adecuado. Amén. Si el celo en sí fuera suficiente, los corintios estarían completamente bien y no habría necesidad de enseñarles nada. Pero el problema es de que el celo los había llevado a desorden. Oh, aleluya. El celo los había llevado a desorden. Amén. Y necesitamos ser personas que no solamente estamos viviendo en las nubes, sino también en la tierra. Que no estamos orando nada más por personas en lengua, sino también en nuestro entendimiento. Hay veces yo me he acercado a alguien y comienzo a orar en español, algo que ellos entienden, algo que toque su corazón, y uno empieza a notar las lágrimas rodando. ¿Por qué? Porque están entendiendo. Amén. Porque escuchan lo que Dios les está diciendo. Amén. Entonces es importante comprender eso, de que el hablar en lenguas es algo con lo que yo bendigo a Dios. Pero yo en sí no bendigo a otros personalmente hablando en ese lenguaje. Amén. A menos de que alguien vaya a interpretar. Ahí sí van a ser bendecidos. Y ese es el punto que Pablo está tratando de enseñar a los corintios. Enfóquense en la necesidad de los que están alrededor. No solamente estén preocupados en sus emociones, su celo y lo que ustedes quieren hacer, sino acuérdense que necesitan edificar a las personas alrededor de ustedes. Ese es el punto, es edificar a todos. Amén. Entonces, cuando llegamos y para que comprendamos de que en realidad hay momentos donde, claro, momentos de oración, momentos espirituales donde Dios es el que toma control. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto es una descripción, no fueron lenguas literales apareciéndose, no. El escritor está describiendo un evento sobrenatural con analogías y lenguajes terrenales, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un evento sobrenatural. Y estos eventos ocurren todavía hoy. Amén. Ocurren en cualquier lugar de este planeta. Ocurren en nuestros servicios. Amén. Y cuando esto ocurre, nosotros no somos nadie, obviamente, para pararlo. Es el Espíritu de Dios que está haciendo la obra. Aleluya. Es Dios manifestándose en una forma espiritual sobrenatural. Y cuando estos momentos ocurren, de vez en cuando las personas no entienden. Por ejemplo, versículo 12 del capítulo 2 dice, y estaban todos atónicos. ¿Por qué? Las personas los vieron a estos hombres, 120 hombres y mujeres, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose, estos son los espectadores que estaban viendo a este grupo de personas orando en un éxtasis, en unas lenguas. Y se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, están ebrios. ¿Por qué? Otra vez Pablo nos aclara de que el mundo no lo comprende, es una señal, crea una división, amén. Y las personas quedan atónitas, como ¿qué es esto? ¿Qué? Otros se burlaron de ellos. Ahora, lo que sigue es un ejemplo de lo que Pablo quiere decir. Versículo 14 dice, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué quiere decir? Él ahora va a explicarles en su lenguaje. Ya es momento en este momento ya pararon, se puede decir, este evento sobrenatural. Y ahora él va a explicar para que ellos comprendan lo que está sucediendo. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Cuando vamos a enseñar ahora, ya es momento de usar la lengua nativa, donde todos puedan comprender. El hablar en lenguas y las cosas sobrenaturales tienen su lugar, pero también tenemos que comprender de que yo estoy lidiando con la humanidad y la humanidad no me entiende cuando hablo en formas sobrenaturales. Entonces, el hablar en lenguas es una evidencia que sucede en nosotros. Es algo que sucede espiritualmente. Uno no lo planea, uno no lo aprende naturalmente. Es algo que sucede sobrenaturalmente. Es una evidencia de Dios celestial, de que he sido bautizado con el Espíritu Santo y con fuego de Dios. Amén. Y ese bautismo del Espíritu Santo es algo que me sella. Amén. Es algo que sella mi alma. La Biblia dice en Efesios, dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Si creemos en Dios, Él nos va a sellar con su Espíritu Santo. Amén. Él nos va a llenar con ese fuego, con el Espíritu Santo. Y algo sobrenatural va a ocurrir. Vamos a hablar en un lenguaje espiritual, el cual nunca hemos hablado antes. Amén. Y eso es una oración, es una obra sobrenatural que sucede en nosotros. Y es lo que es ser lleno o sellado con el Espíritu Santo. Entonces Pablo nos exhorta diciendo, tenemos que continuar enseñando la palabra y al mismo tiempo, por eso cuando estamos leyendo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, dice, versículo 39, Primera de Corintios 14, 39. Dice, así que hermanos, procurad profetizar, o sea, predicar la palabra, y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Procurar predicar la palabra, enseñar la palabra, y al mismo tiempo no se vayan ahora al otro extremo, que es impedir el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque todo tiene su orden. Versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
O sea que esto es parte del orden espiritual, el profetizar o predicar la palabra, el orar en el Espíritu, el cantar en el Espíritu. Los momentos sobrenaturales tienen su momento. Y también los mensajes de lenguas, en lenguas y sus interpretaciones. O sea, esos mensajes proféticos que vienen en otras lenguas y sus interpretaciones. Entonces, primero, para uno poder, se puede decir, tener esta experiencia o entender lo que Pablo está diciendo, primero uno debe ser lleno o bautizado por el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado inicialmente por el Espíritu Santo, hay una manifestación, hay una señal. Esa señal es que hablamos en un lenguaje el cual nunca hemos planeado, comprendido, estudiado. Es algo que sucede sobrenaturalmente, es el sello del Espíritu. Amén. Dios nos sella con el Espíritu y de repente nacemos espiritualmente. Esas lenguas son una señal en nosotros. Esas lenguas son una señal. Amén. Una señal para los que son de afuera. Una señal de que somos sellados con el Espíritu Santo. Y es una bendición. Amén. Cuando Dios nos llena con el Espíritu Santo, cuando nos sella con este don hermoso. Aleluya. Que somos sellados, somos llenados. Muchos aquí pueden recordar de su momento cuando Dios los llenó con el Espíritu Santo por primera vez. Eso es algo que viene por gracia. Amén. Nosotros no somos llenos del Espíritu Santo o sellados porque no lo merecemos, porque no lo ganamos, porque llegamos a cierto nivel en el conocimiento de Dios. No. Es más, yo no necesito conocer nada de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Yo lo único que necesito es tener fe. Amén. Una fe que cree que todo es posible. Amen. Una fe que cree en Dios. Una fe que de verdad ve las cosas de Dios y las cree y dice, esto es de verdad. Quiero todo lo que Dios tiene para mí. Quiero todo lo que Dios tiene para darme. Entonces cuando llegamos a esa fe, Dios nos llena con su Espíritu. Entonces es importante también, para ser lleno del Espíritu Santo, es importante tener enseñanza. O sea, de que alguien me deje saber que puedo recibir el Espíritu Santo. Muchas iglesias hoy en día no hablan sobre esto. Amén. No hablan sobre este evento. Pero la verdad es que necesitamos profetizar la palabra, enseñar la palabra, de que Dios quiere llenarnos con su presencia, Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo y con el fuego de su presencia. Amén. Él quiere que nazcamos del Espíritu, y cuando empezamos a informar a las personas sobre esto, las personas comienzan también a ser llenas del Espíritu Santo. Empiezan a nacer del Espíritu. Aleluya. Y este Espíritu es la fuerza de Dios en nosotros. Aleluya. Es la fuerza del Espíritu de Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder celestial que viene sobre nosotros. Aleluya. Un poder que nos llena, que nos satura, que nos da fuerzas. Nosotros somos completamente diferentes después de ser llenos del Espíritu Santo. Nunca volvemos a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque es un sello que Dios pone en nosotros. Es un bautismo espiritual que Dios pone en nosotros. Y nunca jamás somos los mismos de nuevo. No hay forma. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el poder del Espíritu en nosotros. Oh, aleluya. Tenemos el poder de la gloria de Dios dentro de nosotros. Y ya no seremos iguales. Amén. Oh, aleluya. Qué bendición saber eso. Amén. Qué bendición uno poder decir, el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Yes. El Espíritu de Dios vive en mi alma. ¿Por qué? Porque hace 13 años fui sellado con su presencia. Fui bautizado por su presencia. De esa misma manera cada uno de ustedes pueden recordarse de ese día. Y si aún no lo has recibido, todavía hay tiempo.
Dios desea llenarnos con el Espíritu Santo. Dios desea saturarnos con su presencia. Él desea que seamos bautizados por esa presencia celestial, el cual Él nos extiende a nosotros por gracia. Por eso Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente las aguas de la vida. Venga a mí y beba. Y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque voy a saturarlo con mi presencia. Voy a llenarlo con el Espíritu Santo, con el Espíritu Celestial, con la santidad de Dios en tu interior. Dios va a llenarte y a saturarte. Aunque Él sabe que somos carne, aunque Él sabe que somos barro, Él aún así nos llena con su presencia. Oh, aleluya, qué bendición, amén. Vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a venir aquí adelante a orar, darle gracias a Dios por esa presencia tan divina, tan poderosa, tan hermosa que Dios nos ha dado. La presencia de su Espíritu. Oh, aleluya. Si alguien tiene una gratitud, algo, aleluya, para el Señor, algo que quieras darle al Señor hoy, una bendición al Señor. ¿Por qué? Gracias, Señor, porque me has llenado con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque me has dado tu Espíritu y fuego en mi interior, Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la unción de tu presencia y bajo el conocimiento de tu palabra, Señor. Aleluya. Aleluya. Así es, si alguien desea recibir esa presencia hoy, puede recibirla. La unción del Espíritu está aquí. Dios desea saturarnos y llenarnos con su bendecida y santa presencia. Aleluya. Aleluya. Así es, ¿por qué no oramos un momento?